aplauso a su Dios. Vamos, denle ese fuerte aplauso a su Dios. Denle la gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos están gozosos? Amén. Dios está aquí. Amén. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 10. Una palabra conocida. Pero hay algo que Dios me dio, y algo tremendo. Porque si algo Dios habló a tu vida, o si algo Dios señaló, si el dedo de Dios te señaló y si la boca de Dios habló algo de ti, jamás Satanás podrá quitarlo de tu vida. Aunque el diablo haga lo que haga contigo, aunque Satanás intente hacer miles de cosas en tu vida, pero si la boca de Dios habló algo a favor de ti, jamás Satanás podrá arrebatarlo. ¿Cuándo dicen amén? Yo quiero que usted entienda algo en esta hora. Que cuando Dios abre los cielos para ustedes, cuando Dios dijo algo acerca de ustedes, cuando Dios en un momento dado, sin usted darse cuenta, usted tal vez estaba ya en la agenda de Dios, pero usted no se daba cuenta y Satanás quería detenerlo a modo que usted no descubriera que usted estaba en la agenda de Dios, que Dios había dado una palabra a su vida y que Dios iba a hacer que esa palabra diera vida en su vida. No sé si me está entendiendo. Por eso quiero que vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 55, verso 10. Cuando lo tenga me da un amén. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Y la palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es así tal como está escrito. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que le enviare. Gracias te doy, oh Dios, en esta hora. Háblale a tu pueblo, Dios. Háblanos a nuestras vidas, papá. Sea tu presencia descendiendo a este lugar, Dios mío. No sea palabra de hombre. No sea, Dios mío, hablando yo, Señor. Si no sea tu sabiduría, tu entendimiento. Si no sea tu palabra, Dios. Aparta de mí, oh Dios mío. Ese hombre, Dios mío. Aparta de mí, oh Dios mío. Esas palabras ociosas, Dios. Y sé tú, Dios mío, hablándole a tu pueblo, Dios. Aparta todo espíritu inmundo. Quita de este lugar, oh Dios mío, todo estorbo, todo lo que pueda hacer los estorbos, para que tu palabra, Dios mío, pueda ser penetrada hasta los tétanos, Dios mío, hasta lo más profundo de nuestro interior, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Yo quiero que le dé un fuerte aplauso a Dios. Dígale gracias a Dios porque estoy en tu casa. Porque tal vez Satanás quería que usted no estuviera aquí, o tal vez el diablo quería que usted no pudiera lograr la bendición. Puede sentarse. Como seguía diciendo, cuando Dios da una palabra a su vida, siempre Satanás se opone a esa palabra. Ha sido así siempre. Cuando Dios habla algo de ti, cuando Dios tiene un plan contigo, o Dios desea hacer algo contigo, siempre Satanás tiene algo para poder desviar esa palabra. Siempre él ha intentado llevarla contra con Dios y contigo. Siempre él no ha querido que nosotros los humanos entendamos de dónde venimos, de por qué estamos aquí, de quién dependemos. Siempre él ha querido eso. Entonces tenemos otros ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de siervos que Dios los llamó, que Dios les habló, les dio una promesa, pero la promesa que Dios les había dado en un cierto tiempo no se cumplía y Satanás los pisoteaba. Satanás los hacía pasar por valle de sombra y de muerte. Satanás los hacía pasar por tribulaciones, por pruebas, angustias, hambres. Satanás los hacía pasar por muchas cosas, con tal de que esa palabra no se cumpliera, con tal de que la palabra que Dios lanzó un día sobre ellos no llegara a germinar, no llegara a fructificarse la palabra. Entonces por eso dice la Biblia, en Isaías lo profetizó, Isaías lo decía, que aunque todo se opusiera, aunque todo estuviera en contra, aunque él viera lo contrario que Dios un día le había hablado, pero Dios le habló por medio del profeta al pueblo y le dijo, así mi palabra se va a cumplir. Lo que yo un día hablé para ti, lo que yo un día dije de ti, lo que yo un día hablé a tus oídos, lo que yo un día tenía en la agenda mía para ti, se va a cumplir aunque Satanás no lo desee. Y yo quiero que vaya conmigo en el libro de Génesis, capítulo 37. Y les voy a dar varios ejemplos de varios siervos de Dios. Y soñó Josué un sueño, 37:5. Y soñó Josué un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo,
Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Verso 20. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Verso 28. Y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Mire, hubo algo tremendo en José. José era un joven. José desde su juventud había recibido algo que era un sueño de Dios. Desde la juventud Dios le había hablado a José y le dijo: tú vas a ser alguien grande en la vida. Le dijo Dios a José, le mostró 2 sueños. Y Satanás se opuso a lo que Dios le había hablado un día a José. Dios le había dicho a José que iba a reinar, que iba a hacer algo grande en la tierra. Pero los hermanos de José tuvieron envidia. Satanás siempre se opone a la voluntad de Dios. Satanás siempre se va a oponer a lo que Dios quiere hacer contigo. Siempre va a querer darte una expectativa donde tú creas de que lo que Dios te habló no se va a cumplir porque será imposible. Tal vez tu situación, tal vez tu forma de ser, o tal vez tu falta de conocimiento. Josué era un joven. No tenía conocimiento, no tenía tanta sabiduría. Pero Dios ya le había hablado. Dios le había dicho una palabra a José, y esa palabra tenía que cumplirse. Los hermanos hicieron lo imposible, lo metieron en una cisterna. Empezó en el corazón de los hermanos a surgir el rencor, el odio, la amargura. Y dijeron: vamos a deshacerle a mi hermano la promesa. Vamos a deshacerle lo que Dios le habló un día. Esa palabra no va a dar fruto. Esa palabra no se va a tener que cumplir, dijo Satanás. Esa palabra no va a tener que dar ese fruto, porque no voy a permitirlo, dijo el diablo. Vamos a enterrarlo en una cisterna, y vamos a decirle a mi padre de que una bestia lo devoró. Dice la Biblia que lo enterraron en la cisterna. Luego un hermano se arrepintió: saquémoslo y vendámoslos a los mercaderes. Lo vendieron a los medianitas a los egipcios. Y luego lo tuvieron como esclavo. Pero algo interesante, José, él tenía algo de parte de Dios que era una promesa. Y mientras tú tengas una promesa en tu vida, Satanás puede hacer lo que quiera contigo, pero si la promesa va contigo, esa promesa, aunque tú estés pasando por tiempos difíciles, la promesa va dando frutos. La promesa va creciendo. La promesa va dando siempre esa esplendidez. La promesa siempre va dando el mismo propósito. Aunque tú no estés donde Dios quiere que estés, aunque tú no estés donde tú deseas estar en esos momentos, pero la semilla Dios la sembró en ti, pero la semilla Dios la está regando. Aunque tú estés como esclavo, aunque tú estés pisoteado, aunque tú estés triste llorando, pero la promesa todavía está. Y eso pasó con José. José fue vendido a Egipto. Dice la Biblia que Satanás le levantó tantos cargos a José, que llega y la esposa de Potifar le dice a su esposo que él la quería violar. Imagínense cómo el enemigo. El hombre va a la cárcel. Imagínense José, Dios hablándole a él en un sueño. Dios diciéndole 2 veces que iba a reinar, que iba a ser un príncipe, que iba a ser alguien importante, alguien que iba a tener voz. Y estando en una cárcel preso. Puede imaginarse el corazón. La Biblia dice que el corazón del hombre es mentiroso. El corazón del hombre se confunde. Porque el corazón de nosotros puede pensar cualquier cosa en estos momentos. Estamos pasando tribulaciones, pensamos que Dios no nos escucha. Estamos pasando tiempos difíciles, pensamos: ¿dónde está Dios? El salmista dijo que todos le decían: ¿dónde está tu Dios? Cuando él estaba pasando por situaciones, Salmo 42, en adelante dice el salmista que él se sentía turbado, él se sentía afligido, y todos le preguntaban: ¿dónde está tu Dios? ¿A dónde está aquel Dios que te prometió? ¿A dónde está aquel que dijo que te iba a subir al reino? Aquel que te iba a ser rey. ¿Dónde está ese Dios?
Pero tal vez estaba pasando por situaciones difíciles, pero la palabra de Dios la estaba haciendo Dios que echara fruto aún en su tiempo difícil. Porque cuando Dios lo iba a subir a la cima, la palabra iba a germinar, iba a dar su fruto. Imagínense José. Fue metido a la cárcel, Dios le dio gracia con el carcelero. Imagínense. La presencia de Dios iba con él. El Espíritu Santo no lo había soltado. Aunque Satanás le estaba dando una paliza, por decirlo así. Satanás lo estaba queriendo intimidar. La intimidación es mala. Satanás siempre nos ha querido intimidar todo el tiempo. Sus palabras, intimidarnos con enseñarnos algo diferente a lo que tú deseas hacer en la vida. No sé si me estoy explicando. Pero dice que José, cuando él estuvo en la cárcel, Dios le mostró, llevaron a la cárcel también a dos que eran cerca del rey. Imagínense. Y José les dice, ellos tuvieron un sueño. Y José les dice el sueño. Hubo revelación de parte de Dios, José aún estando en una cárcel encerrado. Dios estaba con él, la palabra estaba dando fruto, la palabra estaba surgiendo en José, la palabra que Dios lanzó un día, aún en su tiempo difícil, esa palabra estaba dando su fruto. Por eso dice el profeta Isaías, en Isaías 55:10, que así como cae la lluvia, como cae la nieve, y no regresa ya vacía donde Dios se encuentra, sino siempre Dios la envía con un propósito. Cuando Dios puso una palabra en ti, Dios la puso por un propósito. Y el propósito era que la palabra no se quedara en una mala tierra, sino el propósito era que esa palabra diera su fruto al tiempo de Dios. Que aunque Satanás quisiera destruirte, que aunque quisiera él ponerte lo que quisiera poner en tu vida, o quisiera detenerte, la palabra de Dios se iba a cumplir, aunque tú no lo vieras. Por eso Isaías dice que esa palabra iba a dar su fruto. Aunque Satanás se levantara en contra de él, aunque Satanás quisiera hacer lo imposible, la palabra de Dios siempre iba por delante de la palabra de Satanás. Lo que él quisiera hacer. David fue ungido como rey. 2 años y David no era rey. Seguía David siendo un normal. Saúl era rey. Pero ¿sabe algo? Ya la palabra había sido sembrada hace tiempos en David. La palabra ya había sido sembrada. Saúl quería matar a David a causa de la envidia, a causa de ver de que Jehová lo había puesto ya como rey. Satanás quiso destruir a David, quiso terminar con aquel anhelo, con aquella palabra. Pero la palabra había sido sembrada en buena tierra. La palabra fue sembrada en algo donde Dios lanzó su palabra con su propia boca. Y dice la Biblia que todo puede pasar, todo va a pasar. La tierra, el cielo, toda la creación va a pasar. Pero la palabra de Dios siempre estará como Dios la dijo. Si Dios dijo que ibas a ser un conquistador, Dios te va a ser un conquistador. Si Dios dijo que tú ibas a llevar su palabra, tú vas a llevar su palabra porque Dios lo dijo. Si Dios dijo que ibas a cantar, que ibas a entonarle alabanza, vas a entonarle alabanza porque Dios lo dijo. Si Dios te dijo que te iba a llevar a las naciones, tarde o temprano Dios te va a llevar. ¿Sabe por qué? Porque la boca de Dios lo habló, porque la palabra va a llegar aquí a ti y esa palabra va a surgir y va a dar fruto porque Dios la lanzó. Satanás siempre se ha opuesto a la voluntad de Dios. Satanás siempre se ha opuesto al propósito o al plan divino de Dios. Tenemos el ejemplo de tantos de la Biblia, amado hermano. Mire Moisés. Moisés estaba en la agenda de Dios. Dice la Biblia que Moisés tenía 3 meses. Y hubo un edicto del rey. Porque el pueblo de Israel, entre más Egipto lo oprimía, el pueblo más crecía. Entre más el pueblo enemigo lo oprimía con quehaceres, el pueblo más se multiplicaba. Y dice que el rey dijo, no, esto no puede ser así.